Descubre por qué los vikingos dominaban el combate, su brutalidad, su estrategia. Te lo cuento todo en este vídeo. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Pero espera, eran realmente invencibles. Esa imagen del vikingo imparable, un berserker furioso arrasando todo a su paso, es en gran parte un mito. Claro, eran guerreros formidables, pero su éxito se basaba en una combinación de factores, no en una superioridad innata. Recuerda que las sagas y las leyendas, aunque emocionantes, a menudo exageran la realidad. Piensa en las fuentes históricas. Muchas provienen de los propios vikingos, quienes naturalmente querrían proyectar una imagen de fuerza y dominio. Otras vienen de sus enemigos, que a menudo los describieron como salvajes y feroces, exagerando sus logros para aumentar su propio valor o justificar sus derrotas. La verdad, como siempre, se encuentra en algún punto intermedio. Entonces, ¿qué hay de cierto en la imagen del vikingo invencible? Pues que sí eran guerreros muy hábiles, con un entrenamiento riguroso y una gran capacidad de adaptación. Pero también sufrieron derrotas, se enfrentaron a ejércitos mejor equipados y perdieron batallas cruciales. Su éxito no era una garantía, sino el resultado de una estrategia, una organización y una feroz determinación. Entonces, ¿qué hay de cierto en esa imagen del vikingo salvaje y prácticamente invencible? Verás, muchas de las historias que conocemos sobre ellos provienen de las sagas irlandesas y de relatos de sus enemigos, a menudo exageradas para causar miedo o glorificar a sus propios guerreros. Recuerda que tú mismo tienes que analizar esas fuentes con cuidado, porque la perspectiva influye mucho en cómo se cuenta una historia. Piensa en los berserkers, esos guerreros legendarios que entraban en una furia ciega en batalla. Aunque sí existieron, la realidad probablemente era menos espectacular que la leyenda. No eran máquinas de matar imparables, sino guerreros que utilizaban técnicas de intimidación y probablemente algún tipo de droga o ritual para aumentar su agresividad. Su efectividad dependía mucho del contexto de la batalla. La imagen del vikingo con cuernos en el casco, por ejemplo, es completamente errónea. No hay evidencia arqueológica que lo respalde. Es una imagen creada mucho más tarde, probablemente influenciada por representaciones teatrales y obras de arte posteriores a la época vikinga. Así que olvídate de esa imagen icónica. La realidad era mucho más compleja y matizada. Pero, ¿de dónde surgían estos guerreros? Su origen está en Escandinavia, una península fría y rocosa en el norte de Europa. Imagina un paisaje de fiordos profundos, bosques oscuros y montañas imponentes. Durante la era vikinga, entre los años 793 y 1066, Escandinavia no era un reino unificado, sino una colección de reinos y tribus, a menudo en conflicto entre sí, pero unidos por una cultura y un idioma común. Esa rivalidad interna, te lo aseguro, los forjó en guerreros implacables. La vida en Escandinavia era dura. Los largos inviernos obligaban a la gente a ser autosuficientes y resistentes. La agricultura era difícil, y el mar se convirtió en una fuente vital de alimento y riqueza. La construcción naval era una habilidad esencial. Esas largas naves, que permitían viajar por ríos y mares, fueron cruciales para su expansión y dominio. Piensa en la destreza necesaria para construir y navegar esas embarcaciones, en medio de las tormentas y los mares embravecidos del norte. Esta vida, llena de desafíos y peligros, moldeó el carácter de los vikingos. La necesidad de sobrevivir en un entorno hostil, la competencia por los recursos y la constante amenaza de ataques de otras tribus forjaron en ellos una mentalidad guerrera y una capacidad de adaptación asombrosa. No eran solo saqueadores, también eran comerciantes, exploradores y colonizadores. Su cultura, su sociedad, estaba profundamente entrelazada con el mar y la guerra. Y eso, mi amigo, es el germen de su legendaria superioridad en combate. De esos paisajes duros surgieron los vikingos. Su sociedad era jerárquica, con el rey o jarl en la cima. Debajo estaban los guerreros, los hombres libres que conformaban el grueso del ejército. Eran ellos quienes participaban en las incursiones, los saqueos y las batallas, ganándose su estatus a través del valor y la destreza en el combate. Recuerda que para ellos, la guerra no era solo una actividad, sino un modo de vida, una forma de obtener riquezas y gloria. Pero no todos eran guerreros. La sociedad vikinga también contaba con campesinos, artesanos y comerciantes que mantenían la economía funcionando. Aunque no combatían en primera línea, su labor era fundamental. Imagina la importancia de los herreros fabricando armas y armaduras, o los carpinteros construyendo los barcos que les permitían navegar y conquistar.
Todos jugaban un papel, aunque la gloria militar era la cima de la pirámide social. La estructura militar se basaba en la lealtad personal. Los guerreros seguían al jefe que les ofrecía la mejor oportunidad de riqueza y gloria. La fuerza de un ejército vikingo no residía solo en su entrenamiento, sino en la unidad y la disciplina que imponía su líder. Piensa en la fuerza de un grupo cohesionado, unido por el botín, la aventura y el deseo de trascender la vida mediante la acción. Así se forjaban las leyendas. Pero, ¿cómo se convertían en esos temibles guerreros? Desde pequeño, tú aprendías las habilidades necesarias. No era solo cuestión de fuerza bruta, aunque eso también era importante. El entrenamiento comenzaba con juegos que desarrollaban tu agilidad, tu coordinación y tu resistencia. Lanzar piedras, correr, escalar, todo formaba parte de tu preparación desde temprana edad. Se te enseñaba a manejar diferentes armas, desde la lanza y el escudo hasta el hacha de batalla, preparándote para el combate. A medida que crecías, el entrenamiento se volvía más riguroso. El combate cuerpo a cuerpo era fundamental, así que aprendías técnicas de lucha, a esquivar golpes y a usar tu cuerpo como arma. La navegación también era clave. Tú aprendías a manejar un barco, a navegar en aguas turbulentas y a enfrentarte a las inclemencias del tiempo. Era una formación completa que combinaba la fuerza física con la destreza marítima. Pero el entrenamiento no se limitaba a lo físico. Se te inculcaban valores como el coraje, la lealtad y el honor. Tú aprendías a ser disciplinado, a seguir las órdenes de tus superiores y a trabajar en equipo. La supervivencia dependía de la cooperación, tanto en la navegación como en el combate. Era una educación integral que te preparaba no solo para la batalla, sino para la vida misma en un mundo tan duro y desafiante. Pero el entrenamiento no era nada sin el equipo adecuado. Imagina tu hacha de batalla, pesada y afilada, un danés de una sola mano quizás. Su peso te daba fuerza y precisión. Sentías su filo en tu mano, una extensión de tu propio brazo, lista para cortar madera, carne o hueso. La protección también era crucial. Tu escudo, redondo y robusto, de madera con un refuerzo de hierro o piel de animal, era tu mejor amigo en la batalla. Detrás de él, te sentías seguro. Tu armadura, si la tenías, era vital. No era como la brillante armadura de los caballeros medievales, pensaba más en la funcionalidad. Quizás una cota de malla, pesada pero flexible, cubriendo tu torso, o quizás solo una armadura de cuero reforzado, con placas de metal en los puntos más vulnerables. Recuerda que cada pieza de tu equipo era esencial para tu supervivencia. Además del hacha, tenías otras opciones. Una espada, para combates cuerpo a cuerpo, aunque quizás preferías la lanza, para mantener a distancia a tus enemigos. Y no olvides tu cuchillo, una herramienta esencial para todo, desde preparar la comida hasta acabar con un enemigo herido. Cada pieza, cada detalle, estaba diseñada para la eficiencia en la batalla. Era tu vida lo que estaba en juego. Piel. Su mango, de madera de fresno probablemente, se ajustaba perfectamente a tu mano. No era solo un arma, era una extensión de ti mismo. Un hacha de batalla vikinga, un símbolo de poder y destreza. Imagina su peso, su equilibrio perfecto. Un arma forjada en el fuego, lista para partir cráneos y romper escudos. Hablamos de diferentes tipos, ¿verdad? Algunas eran pesadas, ideales para derribar enemigos con un solo golpe. Otras, más ligeras, perfectas para ataques rápidos y precisos. La elección dependía de tu estilo de lucha, de tu fuerza y de la situación del combate. Tú, como guerrero vikingo, debías dominar cada una de ellas. El filo, afilado como una navaja, era capaz de cortar a través de hueso y metal. La cabeza del hacha, a menudo adornada con grabados rúnicos o figuras animales, no era solo una herramienta mortal, sino también un símbolo de tu identidad y tu pertenencia a una determinada tribu o clan. Era una pieza de arte, una obra maestra de la herrería vikinga. Pero el hacha no era lo único que definía al guerrero vikingo. Hablamos ahora de su espada, forjada en el fuego de la tradición y la necesidad. Imagina el calor del horno, el martillo golpeando el acero al rojo vivo, moldeándolo con paciencia y fuerza. El herrero, un maestro de su oficio, crea una hoja que no es solo un arma, sino una obra de arte. Su diseño, variable según la época y la región, pero siempre buscando un equilibrio entre peso, longitud y resistencia. La hoja, generalmente de acero, podía ser ancha y corta para un combate cuerpo a cuerpo brutal, o más larga y delgada para realizar estocadas rápidas y precisas. El pomo, a menudo decorado con motivos animales o geométricos,
proporcionaba un agarre firme y seguro. La empuñadura, normalmente de madera o hueso, completaba el diseño, adaptándose perfectamente a la mano del guerrero, convirtiéndose en una extensión de su propio brazo. En combate, la espada vikinga era un arma versátil. Podía usarse para cortar, apuñalar o realizar bloqueos. Su eficacia dependía tanto de la calidad de la forja como de la habilidad del guerrero. Un buen espadachín vikingo era capaz de manejar su espada con una precisión y una fuerza increíbles, convirtiéndola en una herramienta letal en el fragor de la batalla. La espada, junto con el hacha, representaba la fuerza y el poderío del guerrero vikingo. Pero la espada no era suficiente. Tu supervivencia en el fragor de la batalla dependía también de tu escudo, un disco de madera, a veces reforzado con cuero o metal, que representaba tu mejor defensa. Imagínate, el peso en tu brazo, la madera fría bajo tu mano, sintiendo la vibración de cada golpe enemigo. Era tu muralla, tu fiel compañero en la lucha, y su tamaño y construcción variaban dependiendo de la región y la preferencia del guerrero. Más allá de la protección física, el escudo era una herramienta táctica crucial. Formaba parte de una estrategia de combate compleja, donde la formación de los guerreros vikingos, llamada Skjaldborg, era fundamental. Observa cómo los escudos se unían, creando una pared impenetrable de madera y metal, bloqueando flechas y espadas, protegiendo a los compañeros de armas. Esa formación era tu garantía de supervivencia. Piensa en la maniobrabilidad. Un escudo bien usado no solo bloqueaba, sino que también permitía desviar golpes, empujar a los enemigos o incluso golpearlos. Era un arma en sí mismo, un elemento crucial en la estrategia vikinga. La destreza con el escudo era tan importante como la habilidad con el hacha o la espada. Era parte de tu entrenamiento para la guerra. Dominarlo significaba multiplicar tus posibilidades de victoria. Pero, ¿qué pasaba si el escudo fallaba? Ahí entraba en juego tu Drakkar, mucho más que un simple barco. Imagina, un largo navío, con sus imponentes remos, surcando las olas con una velocidad y precisión asombrosas. No era solo un medio de transporte, era una plataforma de guerra móvil, capaz de acercarse a la costa con la fuerza de un martillo. Su diseño, ingenioso y letal, te permitía desembarcar rápidamente, sorprendiendo al enemigo. La poca profundidad de calado te permitía navegar incluso por ríos y estuarios, llegando a lugares donde otros barcos no podían. Piensa en la ventaja táctica que eso representaba, un ataque inesperado, desde un lugar insospechado. Además, su velocidad te permitía escapar de situaciones comprometidas o acosar a tus enemigos en una retirada estratégica. La maniobrabilidad del Drakkar, gracias a sus remos y a su diseño, te daba una ventaja significativa en el combate naval. Podías rodear a tus oponentes, atacar por los flancos o huir si la situación lo requería, todo con una eficiencia asombrosa. Pero la velocidad de tu Drakkar no era solo para escapar. Imagínate acercándote sigilosamente a la costa, oculto entre las brumas matutinas. Tus guerreros, con sus hachas reluciendo bajo el sol naciente, se preparan para el asalto. El elemento sorpresa era tu mejor arma. Una emboscada bien planificada podía decidir la batalla antes de que el enemigo siquiera se diera cuenta de tu presencia. El ataque rápido y brutal era crucial. La fuerza de tu embestida, combinada con el grito de guerra de tus compañeros, sembraría el terror y la confusión en las filas enemigas. No había tiempo para tácticas elaboradas, solo una descarga de furia concentrada que rompiera las defensas y obligara a la retirada o a la rendición. A veces la astucia era más efectiva que la fuerza bruta. Aprovechabas el terreno a tu favor, utilizando bosques, ríos o terrenos escarpados para tender emboscadas y sorprender a tus enemigos. Un pequeño grupo de guerreros podía derrotar a un ejército mucho más grande si la estrategia era correcta y la sorpresa total. Ente bajo el sol naciente. Esa misma velocidad, esa capacidad de aparecer de la nada, era tu arma secreta. Imagina la escena, una aldea costera, tranquila, desprevenida. De repente un rugido, el sonido de remos cortando el agua, y tú emergiendo de la niebla, una flota de Drakkars, un ejército de guerreros berserkers, listos para el combate. El elemento sorpresa era crucial. Antes de que pudieran reaccionar, antes de que pudieran organizar una defensa efectiva, ya estabas sobre ellos. Tu rapidez no solo te permitía atacar sin previo aviso, sino también retirarte con la misma eficacia. Si la batalla se tornaba desfavorable, podías escapar con facilidad, llevando contigo el botín y dejando a tus enemigos frustrados. Esa movilidad era una ventaja inmensa,
una característica que diferenciaba a los vikingos de otros ejércitos de la época. Podías elegir tus batallas, atacar donde y cuando más te convenía, aprovechando la sorpresa y la superioridad numérica en el momento preciso. Piensa en la logística. Mientras otros ejércitos se atascaban en largos y costosos asedios, tú podías realizar rápidas incursiones, golpeando con fuerza y desapareciendo antes de que llegara el refuerzo. Esta estrategia de golpear y correr no solo era efectiva para obtener recursos, sino que también sembró el terror en tus enemigos, desmoralizándolos y debilitándolos. La incertidumbre, el miedo a un ataque repentino, era un arma tan poderosa como tu hacha. Ruido de remos, y de repente, están ahí, pero no son guerreros normales. Sus ojos brillan con una furia salvaje, sus rostros están contorsionados por una expresión de rabia incontrolable. Hablamos de la Berserkergang, ese estado de trance bélico que, según las sagas, convertía a los vikingos en máquinas de matar imparables. ¿Mito o realidad? La verdad es que las fuentes históricas son escasas y a menudo contradictorias, pero hay indicios que sugieren que algo parecido a la Berserkergang pudo existir. Algunos historiadores creen que la Berserkergang era un estado inducido por drogas alucinógenas o incluso por una forma de histeria colectiva. Otros sugieren que era una técnica de combate que implicaba una autohipnosis extrema que permitía a los guerreros superar el dolor y el miedo. Imagina la escena. Tú, un vikingo en medio de la batalla, con el rugido de la guerra resonando a tu alrededor. De repente sientes una fuerza sobrehumana, una rabia ciega que te impulsa hacia adelante, sin miedo a la muerte. Independientemente de su origen, la Berserkergang tenía un impacto psicológico devastador en el enemigo. La visión de guerreros aparentemente poseídos por fuerzas sobrenaturales, luchando con una furia ciega e incontrolable, era suficiente para sembrar el terror en los corazones de sus oponentes. Esta imagen de ferocidad sobrehumana contribuyó enormemente a la reputación de los vikingos como guerreros temibles e invencibles. Para ellos era un arma más en su arsenal, tan letal como su hacha o su espada. Hablamos de berserkers, sí, pero ¿cómo se organizaba un ejército vikingo para aprovechar al máximo su furia? No era una masa desorganizada. Tenías jarls, líderes locales con sus propias tropas, a menudo familiares y allegados. Eran los que te daban el entrenamiento, la estrategia básica, y te llevaban a la batalla. Imagina, tú, un joven guerrero, siguiendo a tu jarl, aprendiendo sus tácticas, perfeccionando tus habilidades. Por encima de los jarls, estaban los reyes o grandes jefes. Estos dirigían campañas más grandes, reuniendo a varios jarls y sus hombres bajo su mando. Ellos decidían dónde atacar, cuándo atacar y cómo dividir las fuerzas. Piensa en la logística, la coordinación entre varios grupos de guerreros, el abastecimiento, el transporte, una tarea enorme. La estructura no era rígida, claro. La flexibilidad era clave. Un jarl podía tener mucha autonomía en pequeñas escaramuzas, pero en una gran batalla todos respondían al rey. Las decisiones se tomaban rápido, la comunicación era vital. Recuerda que la velocidad y la sorpresa eran armas importantes para los vikingos. Una organización eficiente era esencial para su éxito. Así que ya conoces a los berserkers, pero ¿quién los dirigía? La clave del éxito vikingo no estaba solo en la fuerza bruta, sino en el liderazgo. Imagina un jefe, un jarl, experimentado en la batalla, conoce el terreno, sabe cuándo atacar y cuándo retirarse. Su autoridad no era solo por su fuerza, sino por su sabiduría y experiencia, por su capacidad de inspirar confianza y lealtad en sus hombres. Era el que planificaba las estrategias, distribuía los recursos y decidía el momento oportuno para la acción. Piensa en la importancia de la comunicación. Un buen líder vikingo no solo daba órdenes, sino que inspiraba, transmitiendo su visión, su confianza, su determinación a sus guerreros. La motivación era crucial, la creencia en la causa y en su líder, la fuerza que les empujaba a luchar con valentía, a superar el miedo y el dolor. Un líder ineficaz podía desmoralizar a todo el ejército, llevando a la derrota, incluso contra un enemigo inferior en número. Además, un buen líder sabía delegar. No se trataba de controlar todo él mismo, sino de confiar en sus subalternos, en sus guerreros más experimentados, para que llevaran a cabo diferentes tareas durante la batalla. Esta capacidad de organización y distribución de tareas era fundamental para la efectividad del ejército vikingo en el campo de batalla. La coordinación y la estrategia, tan importantes como la fuerza bruta. Pero ¿qué empujaba a estos guerreros a luchar con tanta ferocidad? No era solo el miedo a su líder,
sino un complejo cóctel de motivaciones. Para ti, un vikingo, el honor era todo. Tu reputación, tu legado, dependían de tus hazañas en batalla. Una muerte gloriosa en combate, cayendo sobre tus enemigos, te aseguraba un lugar en Valhalla, el paraíso vikingo. ¿Te imaginas la presión? Era todo o nada. Además del honor, la riqueza era un poderoso incentivo. Las incursiones vikingas no eran solo actos de violencia, sino también oportunidades de obtener riquezas inmensas. Oro, plata, objetos preciosos, todo esto se conseguía tras una batalla victoriosa. Piensa en el botín, en la posibilidad de enriquecerte y mejorar tu posición social. Era una motivación tangible, material, que impulsaba a muchos a la lucha. Y finalmente, la gloria, la fama, el reconocimiento de tus logros. Ser un guerrero vikingo exitoso significaba ser recordado en las sagas, las historias que se transmitían de generación en generación. Tu nombre resonaría a través de los siglos, alabado por tu valentía, tu fuerza y tu destreza en la batalla. ¿Qué podría ser más motivador que la inmortalidad a través de la leyenda? Tu reputación, como guerrero, dependía en gran medida del botín que traías de vuelta. Los saqueos no eran solo una forma de enriquecerse, sino una demostración de tu valentía y habilidad. Imagina la escena, tú al frente de tu drakkar, planeando el ataque a un monasterio rico o a una ciudad costera desprevenida. El objetivo principal era el oro, la plata, las joyas, todo aquello que pudiera ser fácilmente transportado y que representara un gran valor. Pero no solo se trataba de riqueza material. Los vikingos también buscaban esclavos, para venderlos en los mercados de Oriente o para trabajar en sus propias tierras. Recuerda que la fuerza de trabajo era fundamental en la sociedad vikinga, y un buen botín incluía siempre personas valiosas. El método era brutal, pero eficaz, ataques rápidos y sorpresivos, aprovechando la superioridad en el mar y la falta de preparación de las defensas locales. La sorpresa era clave. Una vez conseguido el botín, la retirada era tan importante como el ataque. La velocidad era esencial para evitar represalias. Los barcos vikingos, rápidos y maniobrables, les permitían escapar con facilidad, incluso ante una respuesta organizada. Piensa en la planificación meticulosa, en la coordinación entre los guerreros, en la precisión del golpe y en la estrategia de escape. Cada detalle era crucial para el éxito de la operación y para la gloria del guerrero. Imagina ahora el rugido del mar, el choque de maderas y el grito de los guerreros. Tu drakkar, una serpiente de mar hecha de madera y músculo, corta las olas. Eres parte de una flota vikinga, acercándote a un enemigo. Las naves enemigas se ven imponentes, pero tú sabes que la superioridad vikinga en el mar reside en algo más que fuerza bruta. La maniobrabilidad era clave. Vuestros drakkars, más ligeros y rápidos que las naves de muchos enemigos, podían cambiar de rumbo con agilidad sorprendente. Podías rodear a un enemigo más grande, atacarlo por la retaguardia o escapar rápidamente si la batalla se volvía desfavorable. Esa flexibilidad táctica era una gran ventaja. Además, tus guerreros estaban entrenados para luchar en el mar. No solo eran expertos con el hacha y la espada, sino que también sabían nadar y trepar a bordo de los barcos enemigos. El abordaje era una táctica común. La furia del combate cuerpo a cuerpo se desataba en las cubiertas, convirtiendo cada barco en un campo de batalla mortal. Te encuentras ahora en las costas de Francia, el año 845. La niebla salpica tu rostro mientras tu drakkar se acerca sigilosamente a la desembocadura del Sena. París, la joya de la corona franca, se encuentra a tu alcance. Imaginas el botín, oro, plata, sedas y la gloria de haber desafiado al mismo imperio carolingio. Puedes sentir la adrenalina, el peso de la espada en tu cintura, el anhelo de la victoria. La resistencia franca es feroz, pero tú y tus compañeros sois feroces también. Vuestra formación de cuña rompe las líneas enemigas. El sonido de las espadas chocando, los gritos de guerra, el olor a sangre y a mar, todo forma parte del frenesí de la batalla. La ciudad cae. El botín es abundante, más allá de tus sueños. Pero Francia no fue la única víctima de tu furia. Inglaterra, con sus monasterios ricos y sus aldeas indefensas, también sufrió el impacto de vuestras incursiones. Recuerda Lindisfarne, el primer golpe en 793, el comienzo de un largo periodo de terror que asoló las islas británicas. Allí aprendiste que el miedo era tu mejor arma, tanto como la fuerza bruta. Más allá de Francia e Inglaterra, tus incursiones llegaron a lugares tan lejanos como la península ibérica y el Mediterráneo. Cada incursión, cada batalla,
te forjó en el crisol de la guerra, y cada victoria, aunque efímera, te consagró como un guerrero temible, un lobo del mar, un hijo de Odín. París se alza ante ti, imponente. Pero no te engañes, su grandeza no implica invulnerabilidad. Los ejércitos francos, aunque numerosos, estaban mal equipados para enfrentarse a la táctica vikinga. Tú, al mando de tu Drakkar, eres parte de una fuerza que se basa en la velocidad, la sorpresa y la superioridad naval. La infantería franca, con sus pesadas armaduras, era lenta e ineficaz ante la movilidad de los guerreros vikingos. Mientras tus compañeros desembarcan, recuerdas las estrategias, la formación en cuña para romper las líneas enemigas, el uso de escudos como muralla móvil, la ferocidad en el ataque. Los francos, acostumbrados a batallas lineales y ordenadas, se veían desbordados por la furia y la movilidad vikinga. La superioridad numérica, a menudo, no era suficiente ante la disciplina y la precisión de tus guerreros. La sorpresa era tu mejor arma. Los ataques relámpago desde el mar, el saqueo rápido y la retirada estratégica antes de que el ejército franco pudiera reagruparse eran la clave del éxito. No se trataba solo de fuerza bruta, sino de una estrategia militar inteligente que aprovechaba al máximo las debilidades del enemigo. Observa cómo la organización y la disciplina vikinga, combinadas con la superioridad táctica, superaban la simple superioridad numérica. Imagina la escena: un campo de batalla, el suelo empapado de sangre y barro. Tú, un guerrero vikingo, te encuentras en formación con tus compañeros. La estrategia es simple pero brutalmente efectiva. Una cuña de guerreros, la vanguardia se lanza contra el enemigo, rompiendo sus líneas. La fuerza bruta y el ímpetu son tus mejores armas. Detrás, la segunda línea de guerreros espera, lista para reforzar el ataque o cubrir la retirada si fuera necesario. La disciplina y la coordinación son tan importantes como la fuerza individual. La clave del éxito vikingo no residía solo en la fuerza, sino en la flexibilidad táctica. Si el enemigo era superior en número, tú y tus compañeros podías recurrir a tácticas de guerrilla, emboscadas en bosques, ataques rápidos y repentinos seguidos de una retirada estratégica. Aprovechabas el terreno, utilizabas la sorpresa y la velocidad a tu favor. No buscabas una batalla campal prolongada a menos que estuvieras seguro de la victoria. La victoria rápida era tu objetivo principal. Recuerda que los vikingos no eran una fuerza monolítica. Sus tácticas variaban según el terreno, el enemigo y las circunstancias. A veces la estrategia consistía en un asedio prolongado, utilizando catapultas y otras máquinas de guerra para debilitar las defensas enemigas antes del asalto final. La adaptabilidad era una característica fundamental de su forma de combatir. No te dejes engañar por la imagen del bárbaro indomable. Detrás de la furia, había una mente estratégica, capaz de planificar y ejecutar con precisión. Piensa en los fiordos noruegos. Tú, un guerrero vikingo. Esos canales sinuosos, protegidos por empinadas montañas, eran tu fortaleza natural. No solo ofrecían abrigo a tus barcos, sino que también te permitían emboscar a tus enemigos, apareciendo de forma inesperada en sus flancos. La navegación era vital. Conocías cada recodo, cada corriente, cada islote que podía servirte de trampa o de escape. Ahora imagina las costas bajas y arenosas del Mar del Norte. Aquí la estrategia cambiaba. La velocidad y la sorpresa eran cruciales. Un ataque rápido y devastador, aprovechando la marea y la confusión, era tu mejor arma. Dejar atrás una estela de fuego y destrucción, desapareciendo tan rápido como habías llegado, era tu especialidad. Pero la geografía no solo dictaba tus ataques, también influía en tu defensa. Los ríos y pantanos podían convertirse en obstáculos infranqueables para tus enemigos, mientras que tú, conocedor del terreno, los utilizabas para tu ventaja, creando emboscadas y ralentizando el avance de ejércitos más numerosos. La tierra, el agua, todo formaba parte de tu estrategia bélica. Pero, ¿qué papel jugaba la religión en todo esto? Para ti, vikingo, la creencia en Odín, Thor y los demás dioses no era una simple cuestión de fe, sino un combustible para tu espíritu guerrero. Imagina, la promesa del Valhalla, ese paraíso para guerreros donde te esperaban festines, batallas eternas y la compañía de los dioses. ¿No te impulsaba eso a luchar con una ferocidad inigualable? Tus dioses eran guerreros, y tú su reflejo mortal. La muerte en batalla no era el fin, sino el comienzo de una gloriosa existencia en el Valhalla. Morir con honor, luchando por tu clan y tus dioses, era el mayor de los logros. Esa creencia te hacía casi invencible, ¿verdad? No temías la muerte, la abrazabas como un paso hacia la inmortalidad.
Los rituales y sacrificios antes de la batalla reforzaban esa conexión con lo divino. ¿Te imaginas, invocando a Odín para que te otorgue la victoria, pidiendo protección a Thor contra las armas enemigas? Era una forma de conectar con tus dioses, pero también de infundir miedo en tus oponentes. ¿Acaso no sentían un escalofrío al enfrentarse a guerreros que parecían poseídos por la furia divina? Imagínate, tú escuchando a un escaldo recitar una saga. Historias de héroes legendarios como Ragnar Lodbrok, sus hazañas en batalla, sus conquistas y su muerte gloriosa. Esas sagas no eran solo entretenimiento, eran la escuela de la valentía. Forjaban tu mentalidad, te mostraban el camino a la gloria, a la inmortalidad en Valhalla, te enseñaban qué era un verdadero guerrero vikingo. A través de las sagas, tú aprendías sobre la importancia del honor, la lealtad a tu jefe y la necesidad de demostrar tu valía en cada combate. Eran ejemplos a seguir, modelos de conducta que te impulsaban a superar tus límites, a luchar con ferocidad y a morir con orgullo. La saga te moldeaba, te convertía en un reflejo de esos guerreros míticos. Recuerda que las sagas no eran simples relatos, sino herramientas de propaganda, de formación ideológica. Transmitían valores y creencias que cohesionaban a la sociedad vikinga, creando una cultura guerrera sólida y eficiente. Para ti la saga era una guía, un manual de instrucciones para alcanzar la gloria y la inmortalidad. Te convertía en parte de una tradición, en heredero de una leyenda. Pero esas historias, ¿cuánta verdad contenían? Piensa en la leyenda de Berserkers, esos guerreros furiosos que entraban en trance de batalla, con una fuerza sobrehumana. Se dice que luchaban con una rabia desatada, sin sentir dolor, como si fueran poseídos por dioses. ¿Realidad o mito? La verdad es que la línea entre leyenda y realidad se difumina, creando una imagen poderosa del guerrero vikingo. Luego están las historias de los viajes a Valhalla, el paraíso vikingo. Se creía que los guerreros que morían gloriosamente en batalla iban directamente a Valhalla, donde se unían a Odín en un festín eterno. Esta creencia, sin duda, les daba un ímpetu extra en el combate, una motivación más allá de la conquista o el botín. Para ellos morir en batalla era alcanzar la gloria suprema. Y no olvidemos los cuentos de magia y poderes sobrenaturales. Se decía que algunos guerreros poseían habilidades especiales, que podían predecir el futuro, o incluso controlar las fuerzas de la naturaleza. Estas historias, aunque fantasiosas, contribuyeron a la imagen casi mítica de los guerreros vikingos, creando una aura de misterio y poder que intimidaba a sus enemigos. Pero ¿cómo se comparaban los vikingos con otros ejércitos de la época? Piensa en los romanos, con su poderosa y disciplinada legión. Su estrategia se basaba en la formación, la táctica y la superioridad numérica. Los vikingos, por el contrario, eran más flexibles y se adaptaban al terreno, utilizando emboscadas y tácticas de guerra relámpago. ¿Quién tenía la ventaja? Y los árabes, con su poderosa caballería y su dominio del Mediterráneo. Su ejército era una fuerza formidable, con una gran experiencia en guerras de asedio y batallas a gran escala. Los vikingos, con sus barcos veloces, podían atacar por sorpresa y retirarse rápidamente, algo que los ejércitos árabes, más pesados y menos móviles, encontraban difícil de contrarrestar. Esa movilidad era una gran ventaja. En resumen, aunque los ejércitos romanos y árabes poseían una organización y recursos superiores en muchos aspectos, la flexibilidad, la adaptabilidad y la capacidad de ataque rápido de los vikingos les permitían compensar esas desventajas. Su audacia y su capacidad para explotar las debilidades del enemigo eran factores cruciales en su éxito. No se trataba solo de fuerza bruta, sino de estrategia y sorpresa. ¿Pero qué hacía a sus ejércitos tan efectivos? Su principal ventaja era su flexibilidad. A diferencia de los romanos, tú no veías a los vikingos formando legiones rígidas. Eran maestros de la guerra rápida, utilizando tácticas de emboscada, incursiones relámpago y una movilidad asombrosa gracias a sus drácars. Podían atacar por tierra o mar, adaptándose a cualquier terreno y aprovechando la sorpresa como su arma más letal. Sin embargo, esta misma flexibilidad tenía sus inconvenientes. La falta de una formación militar rígida los hacía vulnerables ante ejércitos mejor disciplinados en batallas campales prolongadas. Su dependencia del saqueo y la rapiña, aunque efectiva a corto plazo, dificultaba la construcción de un imperio estable y sostenible a largo plazo. La falta de una estructura de mando centralizada también podía llevar a conflictos internos y a decisiones poco coordinadas en el campo de batalla. Otra desventaja era su dependencia del clima y las condiciones marítimas. Un mal tiempo podía arruinar una expedición completa, y la navegación en aguas desconocidas siempre representaba un riesgo.
Además, su fuerza se basaba en el número y la ferocidad de sus guerreros, lo que hacía que cualquier disminución en su población o moral afectara directamente su eficacia en combate. Recuerda que su éxito dependía de la sorpresa y la rapidez, factores que podían volverse en su contra si el enemigo estaba preparado. Pero su dominio no duró para siempre. A partir del siglo XI, la fuerza vikinga empezó a decaer. ¿Por qué? Una de las razones principales fue la consolidación de reinos más poderosos en Europa. Inglaterra, Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico se fortalecieron, creando ejércitos más grandes y mejor equipados, capaces de resistir las incursiones vikingas con mayor eficacia. Ya no eran tan fáciles de sorprender. Además, la conversión al cristianismo tuvo un impacto significativo. La adopción de la fe cristiana, aunque gradual, llevó a una disminución en la tradicional mentalidad guerrera. Las guerras de conquista, tan vitales para el estilo de vida vikingo, empezaron a ser vistas con menos entusiasmo, reemplazadas por una creciente estabilidad política y económica en algunos territorios. Finalmente, la fragmentación política interna también jugó un papel crucial. Los diferentes clanes vikingos que antes habían luchado unidos empezaron a competir entre sí por el poder y los recursos, debilitando su capacidad de coordinación y respuesta ante las amenazas externas. Esta división interna facilitó la tarea de sus enemigos. Como consecuencia de todo esto, el poderío militar vikingo se fue diluyendo, marcando el fin de su época dorada de conquistas y asaltos. Sus incursiones se volvieron menos frecuentes y menos exitosas, pasando de ser temibles guerreros a ser parte de la historia europea, aunque su legado cultural y su impacto perduran hasta nuestros días. Pero su legado en el arte de la guerra trascendió su propio declive. Piensa en la destreza con el hacha de batalla, un arma que los vikingos dominaban como pocos. Su técnica, basada en la fuerza y la precisión, se enseñaba de generación en generación, convirtiéndose en una tradición que influyó en los métodos de combate de muchos ejércitos europeos. Esa misma precisión se veía en el manejo de la espada, donde la rapidez y la capacidad de respuesta eran esenciales. No solo las armas, sino también las tácticas vikingas dejaron su huella. Su formación en escudos, creando murallas móviles de protección, fue copiada y adaptada por otros guerreros. La movilidad y la capacidad de adaptación a diferentes terrenos eran claves en su estrategia, permitiéndoles lanzar ataques sorpresa o replegarse con eficiencia. Imagina la flexibilidad y la coordinación que requerían estas maniobras. Y no podemos olvidar su entrenamiento físico. Los vikingos eran guerreros fuertes y resistentes, capaces de soportar largas campañas y combates extenuantes. Su riguroso entrenamiento, que incluía la práctica constante de combate y el desarrollo de una gran fuerza física, les daba una ventaja significativa en el campo de batalla. Este tipo de entrenamiento influyó en la formación militar de muchas culturas posteriores. Recuerda que la superioridad vikinga no era solo cuestión de suerte, pero su influencia no se limitó a sus conquistas. Piensa en las armas, tú mismo. El diseño de sus barcos, largos y rápidos, revolucionó la navegación militar. Los cascos de sus guerreros, con sus protecciones metálicas, se convirtieron en un estándar, inspirando nuevas armaduras por toda Europa. La estrategia vikinga, basada en la rapidez y la sorpresa, se convirtió en un elemento clave de los manuales militares de la época. Su táctica de incursiones rápidas y devastadoras, seguida de una retirada igualmente veloz, fue copiada y adaptada por ejércitos posteriores. Imagina el terror que infundían, la capacidad de aparecer de la nada y desaparecer con el botín. Esa agilidad y capacidad de adaptación táctica dejó una marca indeleble en la forma de hacer la guerra en el continente. Incluso su espíritu guerrero, su valentía casi legendaria en la batalla, influyó en la cultura militar europea. Las sagas vikingas, llenas de hazañas y héroes, se convirtieron en modelos de conducta para los guerreros de toda Europa. La imagen del guerrero nórdico, feroz e implacable, se grabó en la memoria colectiva, moldeando la idea misma de la valentía y la destreza militar. Pero, ¿cómo te los imaginas a ellos? La imagen del vikingo que tienes probablemente esté influenciada por la ficción. En las películas y series, a menudo se les presenta como feroces guerreros con grandes barbas, ojos azules penetrantes y un físico imponente. Llevan armaduras, empuñan hachas y espadas, y navegan en imponentes barcos de guerra. Esta imagen, aunque a veces exagerada, ha calado profundamente en la cultura popular. Sin embargo, no todos los vikingos eran iguales. La ficción a veces simplifica la realidad, presentando un estereotipo que no siempre se ajusta a la diversidad de la cultura vikinga. Recuerda que había diferentes tribus, con sus propias costumbres y creencias.
Algunos vikingos eran granjeros, comerciantes o artesanos, no solo guerreros. La representación de la mujer vikinga también es un tema interesante, a menudo relegada a un segundo plano, cuando en realidad jugaban un papel importante en la sociedad. En la literatura y los videojuegos, la imagen del vikingo se ha ido adaptando a lo largo del tiempo. Desde los villanos sanguinarios hasta héroes complejos y valientes, la ficción nos ofrece diferentes perspectivas. Es importante analizar estas representaciones con un espíritu crítico, reconociendo que son interpretaciones, no una representación exacta de la realidad histórica. A veces la mitología nórdica se entrelaza con la imagen del vikingo, creando una figura aún más mítica y fascinante. Pero olvídate de las películas, amigo. ¿Qué nos dicen realmente las excavaciones arqueológicas? Pues que la imagen del vikingo guerrero invencible necesita algunos matices. Se han encontrado numerosos esqueletos con heridas de combate, sí, pero muchas de ellas no son fatales. Esto sugiere combates menos espectaculares y más tácticos de lo que se suele creer. Las armas, aunque efectivas, no siempre eran de la mejor calidad y muchas veces se reparaban con materiales improvisados. El análisis de las armas revela que no todos los vikingos eran guerreros profesionales. Muchas de las armas encontradas muestran un uso esporádico, no el desgaste de un guerrero experimentado en numerosas batallas. Esto indica que la participación en la guerra era más común de lo que se cree, pero no necesariamente implicaba una élite de guerreros de tiempo completo. La sociedad vikinga era más compleja de lo que a menudo se representa. Además, los hallazgos arqueológicos nos muestran la importancia de la estrategia y la logística. Las fortificaciones vikingas, aunque a veces sencillas, eran estratégicamente situadas, aprovechando el terreno para maximizar su defensa. El estudio de los yacimientos también revela la importancia de la colaboración y la organización en el campo de batalla, factores clave para su éxito militar. Pero esas excavaciones no nos lo dicen todo, ¿verdad? Necesitamos mirar más allá de los huesos y las armas. Las sagas nórdicas, por ejemplo, son fuentes increíbles, escritas siglos después de los eventos, claro, pero repletas de historias de batallas, héroes y villanos. Aunque a veces exageren un poco, nos dan una idea de cómo se percibía la guerra vikinga, de la importancia del honor y la gloria en el campo de batalla. Recuerda que son relatos orales transmitidos durante generaciones antes de ser plasmados por escrito. Luego tenemos las crónicas, escritas por monjes y cronistas de otros reinos. Sus perspectivas obviamente son diferentes. A menudo pintan a los vikingos como bárbaros sanguinarios, pero incluso en esas crónicas sesgadas, podemos encontrar detalles valiosos sobre sus tácticas, sus armas y la organización de sus ejércitos. Fíjate en cómo describen sus incursiones, sus saqueos, el terror que sembraban, información que, aunque teñida de prejuicio, nos ayuda a reconstruir su historia militar. Y no olvidemos los relatos de viajeros y comerciantes que tuvieron contacto con los vikingos. Sus testimonios, aunque a veces escasos, nos ofrecen un vistazo a la vida cotidiana de estos guerreros, a sus creencias, a sus costumbres. Todo esto, junto con las sagas y las crónicas, nos permite construir una imagen más completa, aunque siempre compleja y matizada, de la realidad del combate vikingo. No es una imagen de invencibilidad absoluta, sino de una sociedad guerrera con sus fortalezas y debilidades. Pero, ¿cómo influía el entorno en la batalla? Imagina esto: un ejército vikingo desembarcando en una costa escocesa azotada por el viento y la lluvia. El barro se convierte en tu peor enemigo, dificultando cada movimiento. Tus armas se vuelven pesadas, tu armadura una carga. La visibilidad, reducida a casi cero por la niebla, te impide ver al enemigo hasta que ya está encima. La ventaja numérica o táctica puede desvanecerse rápidamente ante la furia implacable de la naturaleza. Oeste piensa en una batalla en los bosques de Escandinavia. La densa vegetación te oculta, pero también limita tu movilidad. El terreno irregular dificulta las formaciones, convirtiendo la batalla en un caos de golpes individuales. La sorpresa se convierte en tu mejor arma, y la capacidad de navegar entre árboles y rocas, una habilidad esencial para sobrevivir. Aquí la estrategia se basa en la emboscada y el conocimiento del terreno, más que en la fuerza bruta. El clima y el terreno no eran simples obstáculos, eran factores decisivos. Un invierno riguroso podía paralizar una campaña, mientras que un verano seco permitía movimientos rápidos y devastadores. Los vikingos, maestros del mar, aprovechaban las corrientes, los vientos y el conocimiento de las costas para elegir el momento y el lugar de sus ataques. Su adaptabilidad a estas condiciones, su capacidad para usar el entorno a su favor, era una parte crucial de su superioridad militar.
Pero ¿qué armas usaban para dominar en el campo de batalla? Hablamos de hachas de batalla, imponentes y letales. Imagina su filo, forjado con hierro de la mejor calidad, capaz de partir un casco de un solo golpe. No eran solo armas, eran extensiones de su fuerza, de su furia. La fabricación era un proceso cuidadoso, un arte que pasaba de generación en generación. Desde la extracción del mineral hasta el pulido final, cada etapa era crucial. Las espadas vikingas, aunque no tan comunes como las hachas, eran igualmente temibles. Forjadas con acero, a menudo con un alto contenido de carbono, ofrecían una resistencia y un filo excepcional. Piensa en el trabajo del herrero, horas de martilleo, de templado y de pulido para lograr una pieza que fuese a la vez resistente y flexible. La hoja, a menudo decorada con intrincados grabados, era un símbolo de estatus y destreza. Además de las armas de corte, también contaban con lanzas, eficaces a distancia, y en combate cuerpo a cuerpo. Fabricadas con madera resistente y puntas de hierro afiladas, eran armas versátiles y fáciles de manejar. Y no olvidemos los escudos, esenciales para la defensa. Hechas de madera, a menudo reforzadas con cuero o metal, protegían al guerrero de los golpes enemigos, permitiendo que se mantuviera en la lucha. Pero, ¿cómo conseguían abastecer a sus ejércitos en campañas que duraban semanas, meses, incluso años? La clave estaba en su ingenio y en su conocimiento del mar. Imagina sus drácars, largos barcos que no solo eran armas letales, sino también eficaces medios de transporte. Podían navegar ríos y mares, acercándose a las costas enemigas con un sigilo impresionante, llevando consigo no solo guerreros, sino también provisiones. No dependían únicamente de saquear lo que encontraban. Tú mismo puedes imaginar que llevaban consigo víveres secos como grano, cebada, pescado seco y carne salada. Estos alimentos, aunque sencillos, proporcionaban la energía necesaria para largas jornadas de navegación y combate. Además, la pesca en el camino era una fuente suplementaria de alimento fresco. El transporte de todo este equipo y provisiones era un desafío enorme. Piensa en el peso de las armas, los escudos, las herramientas y los víveres. Pero los vikingos eran expertos en optimizar el espacio en sus barcos, distribuyendo el peso de forma estratégica para mantener la estabilidad en el mar, incluso con la carga completa. Esta eficiencia logística era crucial para su éxito militar. Pero, ¿realmente eran tan superiores? La respuesta, como suele pasar, es más compleja de lo que parece. Sí, poseían una gran destreza marítima que les permitía atacar con rapidez e imprevisibilidad, sorprendiendo a sus enemigos. Su fuerza residía en la flexibilidad táctica, adaptándose al terreno y al enemigo. No eran invencibles, Muchas veces la superioridad numérica o una defensa bien organizada les ponían en jaque. Piensa en sus armas, hachas de batalla, lanzas, espadas, efectivas pero no radicalmente diferentes a las de otros guerreros de la época. Su ventaja no era la tecnología, sino la organización y la ferocidad en el combate. Eran guerreros a tiempo completo, muchos de ellos con años de experiencia en asaltos y batallas. Esa experiencia les daba una ventaja crucial sobre ejércitos menos especializados. La fama vikinga, por tanto, se construyó sobre una reputación temible, alimentada por sus tácticas de sorpresa y su implacable violencia. Pero no eran superhombres. Sufrieron derrotas, y sus victorias a menudo se debieron a una combinación de factores: la sorpresa, el factor psicológico del miedo que infundían y su capacidad de adaptación. Así que superiores, en ciertos aspectos sin duda, pero no invencibles ni automáticamente superiores en cada enfrentamiento. Pero, ¿qué pasaba con su armamento? A ver, tú te imaginas a un vikingo solo con un hacha, ¿verdad? Pues no siempre era así. Ellos utilizaban una gran variedad de armas, desde espadas y lanzas hasta arcos y flechas. La elección dependía del tipo de combate, la disponibilidad de recursos y, por supuesto, de la preferencia del guerrero. Y hablando de guerreros, ¿eran todos hombres? Para nada. Aunque menos frecuentes, las mujeres vikingas también participaron en la batalla, aunque su rol a menudo era diferente. Y otra duda muy común: ¿cómo se organizaban en combate? No eran una masa informe, créeme. Su organización militar era bastante efectiva, con estructuras jerárquicas que permitían una coordinación eficiente en la batalla. Desde jefes y guerreros de élite hasta filas de soldados de infantería, todos tenían un papel específico. Además, su capacidad para navegar y atacar por sorpresa era una de sus mayores ventajas, ¿no crees? Finalmente, una pregunta que muchos se hacen: ¿eran todos unos bárbaros sanguinarios?
La respuesta es complicada. Si bien es cierto que cometieron actos de violencia y saqueo, su cultura también tenía aspectos sorprendentemente sofisticados. Tenían una rica tradición oral, un avanzado conocimiento de navegación y construcción naval, y una sociedad compleja con leyes y estructuras sociales bien definidas. Así que la imagen del vikingo solo como un salvaje necesita matices. Bueno, ¿de dónde saco toda esta información? No me la invento, ¿eh? Para este vídeo me he basado en un montón de fuentes, desde libros académicos hasta artículos científicos revisados por expertos. He consultado trabajos sobre arqueología vikinga, análisis de hallazgos en yacimientos, estudios sobre las tácticas militares de la época y por supuesto sagas nórdicas, aunque con cuidado porque hay que analizarlas con perspectiva crítica. Por ejemplo, para entender sus armas, he revisado estudios detallados sobre la metalurgia vikinga, la fabricación de espadas, hachas y lanzas. Imagínate, analizando la composición del metal, la técnica de forja. Increíble. También he usado reconstrucciones experimentales de armas vikingas, que me han dado una idea de su efectividad en combate. Y por supuesto, he analizado los restos arqueológicos de combates vikingos. Te dejo en la descripción del vídeo una lista completa de las fuentes que he utilizado. Ahí encontrarás libros, artículos científicos y páginas web de museos y universidades que se dedican a la investigación vikinga. Así, si quieres profundizar en algún tema específico, tendrás toda la información a tu alcance. No dudes en explorarlas, hay un mundo fascinante por descubrir. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre la superioridad vikinga en combate. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.